Perfecto. ¿Qué más? ¿Nadie más? Ya, empezamos entonces, niños, ¿ya? Estamos terminando ya. El miércoles terminamos las clases, prácticamente con el 95% de los contenidos que teníamos que haber hecho. Acuérdense que esta es fue un año totalmente inusual, así que estamos terminando con la parte de tórax, abdomen y pelvis. Nos faltó ver un poquito de angio. Yo creo que como ustedes tienen una continuación del ramo que se llama clínicas de imagen. Clínicas de imagen se trata de hacer pasantías. Ojalá que se pueda el próximo año hacer pasantías en escáner, en ecotomografía, ¿no es cierto? Y en resonancia. Ahí podamos ver un poquito de lo que nos faltó ver en este semestre, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un poquito de introducción con respecto a lo que nos toca hoy día, que es ver todo lo que es las lesiones, lesiones o pseudolesiones hipervasculares hepáticas por TC. Algunos alumnos yo les mandé a hacer algunos temas respecto a esto, por ejemplo, hemangioma, ¿no es cierto?, hiperplasia nodular focal, o lesiones hepáticas como los tumores hepáticos, etc. Es importante tomarle atención a la parte vascular del hígado, ¿ya? Acá dice el aporte vascular proviene prácticamente el 80% de la vena porta, ¿ya? Mientras que los tumores hepáticos reciben todo soporte sanguíneo de las arterias hepáticas. Entonces es muy poquita la irrigación a través de arterias que tiene el hígado, por lo tanto es importantísimo acá, como digo, el aporte sanguíneo de las lesiones hepáticas proviene de la arteria hepática, es importantísimo acá que casi todos los estudios hepáticos se hacen trifásicos, ¿ya? Yo diría que casi todas las lesiones, por ejemplo, viene una orden médica, con cualquier lesión hepática, un simple quiste hepático, un tumor, un hemangioma, una hiperplasia nodular focal, una metástasis, cualquier lesión que diga un deterioro hepático, ¿no es cierto?, una cirrosis hepática, cualquier deterioro del hígado, cualquier lesión hepática tiene que ser trifásico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones hepáticas proviene de las arterias. ¿Y la arteria, en qué tiempo lo veo? En el tiempo arterial, a los 30 segundos. ¿Ya? La mayoría de las lesiones hipervasculares presentan refuerzo en fase arterial, a los 30 segundos. Posterior a la inyección de contraste, destacándose sobre el parénquima hepático que se encuentra opacificado, que no se encuentra opacificado aún. O sea, el parénquima hepático a los 30 segundos no se encuentra opacificado, salvo que haya una lesión. O sea, el parénquima hepático normal no se opacifica a los 30 segundos, salvo que haya una lesión, ¿ya? Las imágenes focales hipervasculares pueden ser lesiones benignas, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, malignas o pseudo lesiones, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Objetivos de esta clase o de esta parte de la clase es cortita en todo caso. Profesor, Debido a que la caracterización de las lesiones hepáticas se basa en su comportamiento frente al contraste endovenoso, resulta importante exponer los diferentes patrones de refuerzo de las lesiones hipervasculares con el fin de descartar aquellas de etiología maligna como el hepatocarcinoma y las metástasis, ¿ya? profe, Es importante, ¿sí? creo que no está compartiendo el PPT si es que lo está Ah, ya, proyectando. gracias. Gracias, gracias. Vamos al tiro. Nueva función. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, como están grabando, entonces vamos a empezar de nuevo. Esto es, las lesiones que vamos a estudiar ahora son lesiones y pseudo lesiones hipervasculares hepáticas en tomografía computerizada. Entonces, la importante es establecer o saber que el aporte vascular hepático proviene del 80% de la vena porta, mientras que los tumores hepáticos reciben todo soporte sanguíneo gracias a la arteria hepática, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, que todos los estudios de lesiones hepáticas, ¿no es cierto?, hepatocarcinomas, lesiones hepáticas, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, quistes hepáticos, una cirrosis hepática, o deterioro hepático, ¿no es cierto?, crónico, cualquier lesión hepática tiene que ser estudiada
con las tres fases, ¿ya? La mayoría de las lesiones hipervasculares presentan refuerzo en la fase arterial, a los 30 segundos, ¿ya? Posterior a la inyección del contraste, destacándose sobre el parénquima hepático que no se encuentra aún no pacificado. O sea, el parénquima hepático normal, prácticamente a los 30 segundos todavía no se pacifica. O sea, pero si hay patologías, claro, a los 30 segundos me va a dar aviso inmediatamente que hay una lesión hipervascular, eso no es normal, puede ser una lesión benigna o maligna, ¿ya? Las imágenes focales hipervasculares pueden ser lesiones benignas, malignas o pseudolesiones. Pseudolesiones es como hallazgo o una variante, ¿ya? Los objetivos de esta clase, de esta parte del estudio hepático, ¿no es cierto?, es que debido a la caracterización de las lesiones hepáticas se basa en su comportamiento frente al contraste endovenoso. Resulta importante exponer los diferentes patrones de refuerzo de las lesiones hipervasculares con el fin de descartar aquellas de etiología maligna, como el hepatocarcinoma y las metástasis. Vamos a ver lesiones benignas. Dentro de las lesiones benignas, este es un tema de una dupla de compañeros que también se lo di. Es importante recalcar, ¿no es cierto?, que el hemangioma es una lesión benigna. Y dentro de la frecuencia es prácticamente una de las lesiones, digamos, no tan infrecuente que aparece en el hígado. Entonces, cuando generalmente el paciente viene por una TAC de abdomen precedido de un examen ecotomográfico. Generalmente los pacientes se hacen siempre, antes de hacer estudios tomográficos, el médico siempre tiene de referencia un examen anterior que se llama ecotomografía. Y en la ecotomografía se puede establecer que hay una lesión hepática, o digamos una lesión hipericogénica, ¿no es cierto?, con respecto a la ecogenicidad. Y eso tiene que demostrarse para descartar si es una lesión benigna como esta o maligna, tiene que hacerse un estudio más acabado, que sería el estudio de tomografía computerizada, ¿ya? Entonces, la tomografía computerizada sin contraste son masas bien definidas, ¿ya? Hipodensas, no dan hiperdensidad cuando están sin contraste, densidad similar a los vasos, múltiples en un 20%, a veces pueden haber más de una lesión, hemangioma, ¿ya? Tras la administración del contraste, la modificación secuencial es centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Que se llena desde afuera hacia adentro. Aquí está la lesión, acá hay otra lesión, hay dos acá, ¿no es cierto? Y se va llenando desde afuera hacia adentro. Esta es la costilla por si acaso, esta es la lesión, acá es hipodensa en el centro, pero se va llenando de afuera hacia adentro, por eso que se caracteriza, se define como opacificación secuencial centrípeta. A medida que van pasando los segundos, esta opacificación va desde afuera hacia adentro, ¿ya? Lesiones pequeñas, refuerzo homogéneo rápido, flash filling, ¿ya? Es importantísimo obtener la imagen a los 30 segundos. No se puede pasar el tiempo porque si no, no se alcanzaría a ver esta captación de contraste por afuera, ¿ya? Generalmente después en la zona, cuando ya es venoso, se homogeneiza toda la lesión y deja siempre una cicatriz central, ¿ya? Y una cicatriz hipodensa que deja central como característica del hemangioma. Este se parece mucho a la hiperplasia nodular focal. Vamos a ver sus diferencias. Esta es centrípeta, desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y siempre deja una cicatriz central. Hemangiomas del segmento 8 del hígado que muestran un refuerzo centrípeto gradual que se inicia en la fase arterial, por fuera, ¿no es cierto? Hay dos lesiones. Y se torna completo homogéneo en la fase tardía. En la fase tardía aparece todavía el contraste, está homogéneo, pero existe una cicatriz. Acá la cicatriz está ahí en esa parte, ¿ya? Chiquitita, que es una lesión, o sea, una zona hipodensa. La hiperplasia nodular focal, ¿no es cierto?, en TC sin contraste se presenta como una masa isodensa homogénea o ligeramente hipodensa. A veces se ve normal, se ve, digamos, como un hígado normal en escáner, ¿ya? Como un hígado sin contraste se ve como que no hubiese lesión, ¿ya? Con presencia de cicatriz central fibrosa hipodensa. Gran refuerzo en la fase arterial. ¿Qué pasa con la hiperplasia nodular focal? Se parece mucho a la anterior, pero en la fase arterial se llena inmediatamente, todo, ¿ya? No hay acá un refuerzo centrípeto, sino que se llena toda la lesión inmediatamente en la fase arterial, ¿ya? Gran refuerzo en la fase arterial, a excepción de la cicatriz central, siempre igual, al igual que el hemangioma, que es una cicatriz central, ¿no es cierto?, hipodensa, pero siempre el efecto del hemangioma es centrípeto, aquí afuera, digamos, desde afuera hacia adentro. En cambio, inmediatamente se llena en la fase arterial, ¿ya? Ahí ustedes ven que la fase arterial, ¿qué es lo que muestra? Que solamente la corteza renal es la que está contrastada y la zona central se mantiene hipodensa, ¿ya? En cambio, la fase venosa, ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, y en los laboratorios,
que llena toda la parte córtico-medular, menos, excepto los cálices que están acá en el centro, ¿ya? Entonces, acá se comporta prácticamente de esta forma. Esto se parece a un hemangioma, si vean lo anterior. Acá también, ¿no es cierto?, se queda homogeneizado el contraste, pero varían mucho en la fase arterial. El hemangioma es centrípeto y el hiperplasia nodular focal es completo prácticamente, ¿ya? Ya, entonces hiperplasia nodular focal se refuerza en la fase arterial y presenta lavado de contraste en la fase venosa portal. Su cicatriz central permanece hipodensa. Esa cicatriz central permanece siempre hipodensa. ¿Mm? Como dice la palabra, es cicatriz, por lo tanto no se va a contrastar, ¿ya? No hay vasos en ese sector, por eso no se contrasta, pero todo lo demás es vaso. También es una lesión benigna, ¿ya? El adenoma del hígado ya es menos frecuente. Yo no he visto prácticamente adenomas, o he visto, si lo he visto uno o dos veces en toda la carrera que hice haciendo escáner, ¿ya? Entonces el adenoma es un NTC sin contraste, suele ser hipodenso debido a la presencia de lípidos, ¿ya? Antigua hemorragia o necrosis, o hiperdenso debido a hemorragia reciente o presencia de glucógeno, ¿ya? Realce moderado durante la fase arterial, aquí hay un realce moderado durante la fase arterial, pudiendo presentar un lavado precoz o permanecer opacificado durante la fase venosa. Acá prácticamente es precoz la eliminación del contraste, es rápida, ¿ya? En la fase venosa, y en la arterial solamente se ve. De ahí que si esta lesión ustedes no captan la fase arterial, simplemente se pierde en la fase venosa. Este examen, esta lesión no puede ser informada, ¿ya? Es importante entonces en los exámenes arteriales no saltarse la fase arterial o estar atentos a que la fase arterial salga, aparezca, ¿ya? A veces cuando uno comienza a hacer escáner, a veces pasa que no apreté el botón directamente al comienzo y se salta esa fase, pasa el tiempo y ya no se puede volver atrás, ¿ya? Entonces, la adquisición tiene que ser tomada en el momento arterial, a los 30 segundos después de la inyección, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el tronco celíaco, ¿ya? Acuérdense, esta es la arteria esplénica y esta es la arteria hepática, ¿ya? Ahí se ve bonita la arteria hepática, ¿ya? Y esta arteria hepática es la que contrasta esta zona de acá de las lesiones, ¿ya? Ya dije ya, el 80% de las lesiones son hipervasculares de la arteria hepática. Por eso que es importante la fase arterial. Nódulos de regeneración, algunos nódulos de regeneración en la cirrosis. Bueno, la cirrosis hepática tiene nódulos de regeneración. Este es un hígado graso, hipodenso, ¿no es cierto? Y hay nódulos de regeneración de tejido y pueden ser hipervasculares, mientras la mayoría recibe aporte vascular portal. Acá lo recibe portal. ¿Por qué? Porque este es un momento venoso y en el momento venoso se ve más hipervascular. Las lesiones, digamos, hepáticas de tipo en cirrosis tienen este comportamiento, ¿ya? Nódulos de regeneración que resultan de un trastorno del flujo venoso hepático, como en el síndrome de Budd-Chiari, son típicamente irrigados por sangre arterial, presentando un refuerzo en fase arterial que lo diferencia del parénquima hepático circundante, ¿ya? Un tipo de nódulo de regeneración, porque no en toda la cirrosis se ven estos nódulos de regeneración, en toda la cirrosis. Este es un hepatomegalia, ¿eh? Todo esto es hígado, hasta acá, este otro lado. Todo esto es una hepatomegalia, llega hasta acá el hígado. Bueno, las lesiones malignas. El tumor más frecuente del hígado es el hepatocarcinoma, ¿ya? Ya dije los hepatocarcinomas, el TC sin contraste, la mayoría son hipodensos, ¿ya? Sin contraste hipodensos con respecto al parénquima, y en ocasiones isodensos, o sea, con la misma densitometría. Prácticamente a veces no se visualiza muy bien en una fase simple. Debido a soporte sanguíneo arterial, ¿no es cierto? El hepatocarcinoma, que se abrevia HCC, refuerza característicamente en forma transitoria durante la fase arterial. Solamente muy poco, ¿ya? Muy poco, ¿ya? Pero en la fase venosa portal presenta un lavado rápido de contraste. Esta es una fase arterial, muy poco se contrasta, ¿no es cierto? Las zonas son prácticamente isodensas, parecidas al tejido, pero acá en la fase venosa presentan en la fase un lavado rápido de contraste, y lo que se contrasta acá son las venas hepáticas, ¿ya? Todo lo que es la parte vena hepática. Esto es un paciente con hepatocarcinoma, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos alrededor, alumnos? Eso que se ve ahí, isodenso con la densidad del agua, eso que se ve al lado del vaso,
ascitis, ¿ya? Que es una consecuencia de de la cirrosis y también de los cánceres o de los tumores hepáticos, donde el hígado no está funcionando completamente, hay una falla en la función hepática, entonces generalmente tiende a haber líquido en el peritoneo, y ese líquido en el peritoneo se llama ascitis. Metástasis hipervasculares. Hay metástasis hipervasculares, no todas son hipervasculares, ¿ya? Depende del cáncer, puede ser hipervascular. Metástasis hipervasculares son ejemplos en el carcinoma de células renales, eh, en los tumores suprarrenales, en los tumores medulares de la tiroides, en los tumores del páncreas, de los islotes pancreáticos, tumores carcinoides, que son del intestino delgado, coriocarcinoma y melanoma. El melanoma también tiene una característica, ¿no es cierto?, de metástasis hipervascular, ¿ya? Tumor carcinoide. Presentan un refuerzo marcado en la fase arterial, volviéndose isodenso en la fase, en el parénquima hepático, en la fase venosa portal, ¿ya? Entonces acá, estas son fases, esta es una fase arterial, está al revés acá, y es una fase venosa. En la fase arterial tienen esta arterial por si acaso alumno, y esta es venosa. Acuérdense que la venosa es todo, se contrasta, ¿ya? Aquí no se alcanza a visualizar, pero aquí la arteria está más blanca que esta otra. O sea, la arteria aquí está más hipodensa y acá está más hiperdensa, por lo tanto, asumo que esta es arterial. Entonces aquí se ve prácticamente el contraste en la periferia y hay zonas hipodensas porque hay necrosis generalmente de tejido y características de las metástasis hipervasculares. Aquí en la fase venosa prácticamente se vuelve prácticamente isodensa con respecto al parénquima, prácticamente tiene la misma densidad del parénquima, pero igual tiene un poquito de hiperdensidad en la periferia, ¿ya? Eso es las metástasis. Y generalmente la metástasis no es un solo foco, hay varios focos cuando lo encuentran en el hígado. Esta es una metástasis de un cáncer de páncreas, ¿ya? Es un carcinoide, perdón, es otro paciente. Bueno, esto no es una fase arterial propiamente tal, es otro paciente, ¿eh? Y fue un poquito más tardío, ¿ya? Por eso que no se nota con tanto refuerzo este paciente, ¿ya? Pseudolaciones, malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es igual que en el cerebro, ¿no es cierto? Ahí, se llama MAF, ¿ya? Pueden aparecer también en otros órganos, como en este caso el hígado. Las lesiones vasculares tienden a aparecer hipervasculares debido a que reciben sangre arterial de estructuras vasculares anómalas. O sea, hay arterias de mayor calibre, ¿ya?, que son anómalas para el calibre, y eso se llama una malformación. En este caso, una malformación arterial. Y generalmente están asociadas al mismo punto con una unión a una vena y se forma una malformación arteriovenosa. Presentan un comportamiento tras la inyección de contraste similar a los vasos arteriales. O sea, es un vaso contrastado. Ya no es tejido, sino que un vaso contrastado, pero con una anomalía, en este caso con un aumento del diámetro. Esos se llaman una pseudolesión, es un hallazgo, no hay que hacerle nada, solamente se controla con exámenes, y eso es una malformación arteriovenosa. Esta es una fase arterial nuevamente, arterial, ahí está el tronco celíaco, arteria hepática, y por acá se ve la arteria esplénica, ¿ya? Ahí está la fase arterial, que es el vaso que está contrastado más hiperdenso, la arterial, y también se ve contrastado toda la periferia, solamente la cortical. Entonces ahí tenemos una malformación arteriovenosa. Alteraciones de perfusión, no vamos a llegar a este punto. La perfusión se ve mucho, bueno, los equipos de escáner hacen perfusión, pero no se utiliza mucho, y la perfusión y la difusión también se utiliza mucho en resonancia. Ese tiene mucho mejor resolución con respecto a la perfusión, ¿ya? Entonces, como conclusión, la TC trifásica del hígado es un procedimiento que permite la detección y caracterización de una gran variedad de lesiones hepáticas en función del comportamiento de las mismas durante las diferentes fases, ¿ya?, en la fase arterial, venosa y tardía. El diagnóstico diferencial de las lesiones hipervasculares resulta fundamental al momento de descartar etiologías malignas, siendo decisivo para el tratamiento y pronóstico del paciente. Es importante entonces, como conclusión de todos los exámenes, dijimos el órgano el hepático, en este caso cualquier lesión hepática, debe estudiarse en las tres fases, ¿ya? Tres fases. Una simple,
una arterial, una venosa y una tardía. Entonces se hacen 3 fases con contrastada y una fase simple, ¿ya? Y importante tener por lo menos estos 2 puntos anteriores, que son el hiperplasia neurofocal y el hemangioma, bien claro cómo es el concepto, qué es lo que significa, ¿no es cierto? Y cuál es la forma, cómo se ve en la imagen, ¿ya? En los distintos momentos. Por ser esto se parece mucho, esta fase, a esta otra, ¿ya? O sea, algo que se llena en la fase venosa, pero en la fase arterial son completamente distintas. Esto es centrípeto, ¿ya? En cambio esto es inmediatamente, ¡pum!, se llena inmediatamente, ¿ya? Entonces justo hay que tomar a los 30 segundos este examen, ¿ya? Pueden ocurrir accidentes, ejemplo, que están empezando, están en el segundo 29 y el paciente de nuevo, ¿ya? Porque la fase arterial, no le pueden decir al doctor que se cortó la luz porque es una fase primordial para destacar si es una lesión u otra, si es una lesión maligna, benigna, ¿no es cierto? Y de las benignas caracterizarlas si es una hiperplasia nodular focal o si es un hemangioma, puesto que esa fase arterial tiene que hacerse sí o sí, ¿ya? Ocurre, ocurre, dentro de la ley de Murphy, justo estoy estudiando hígado y se corta la luz cuando empiezo la fase arterial. El examen, el paciente se le puso el contraste y se cita al paciente 2 días después o 3 días después, porque no se pueden hacer exámenes contrastados en el mismo día, con la misma una cantidad de contraste en el mismo día, ni al segundo día tampoco, ¿no? Porque generalmente esperar 48 horas para hacer el examen, ¿ya? Si el paciente estuviese hospitalizado, se puede citar al otro día, pero se puede hidratar en la noche con suero fisiológico, ¿no es cierto? Pero esa tiene que tener una condición hospitalizada para tener una vía permeable, ¿ya? Porque ocurre, alumnos, por si acaso, si corta la luz en la fase arterial, se pierde la fase arterial, y bueno, y si se corta la luz también, y si llega, digamos, al momento, a los segundos después, la fase venosa no sirve sola. Siempre tiene que ir la fase arterial, ¿ya? Vamos a pasar a otro PPT, a otro PDF. Espérame. Bien. Siguiendo con lo mismo, lesiones focales, pero ya no tan hipervasculares, sino que lesiones que son hipovascular e hipervasculares, ¿ya? Objetivo de esto es caracterizar las lesiones hepáticas focales detectadas y evaluadas con tomografía computada multidetector, multicorte, ¿no es cierto? Material y método, se realizó un estudio retrospectivo, bueno, de varios pacientes, ¿no es cierto? Vamos a ver los estudios. Me interesan las imágenes, ¿ya? Hay lesiones focales hepáticas. Esto es una borrosidad, ¿ya? Lesión focal hepática, persistencia de la lesión en la fase arterial, sin que se muestre regarse con hipodensidad, en este caso, del parénquima hepático con infiltración grasa. Este es un parénquima hepático con infiltración de grasa. Cuando es muy hipodenso, bajo las escalas de Anfield normales para el hígado, se le denomina hígado graso, ¿ya? Hay otras lesiones, son subcutáneas. No, vamos a ver otra lesión que me interesa a mí. Que es, esto es más frecuente. Bueno, cuando hay lesiones así de tipo hipodensas, ¿ya? Lesión focal hipovascular e hipodensa en todos los estudios dinámicos con densidad de líquido y relación de un quiste simple, digamos. Bueno, cuando hay una imagen así hipodensa y uno le coloca contraste y eso se mantiene hipodenso, nunca se contrasta, ¿ya? Se mantiene hipodenso, eso es la lesión más habitual o más frecuente que se puede ver en el hígado, que se llaman lesiones quísticas. Quiste focal hepático, ¿ya? Generalmente son lesiones con bastante, bien definidos los bordes y generalmente redondeadas. Y son quistes hepáticos, son hallazgos que pueden ser milimétricos como el de abajo, acá, menor a 1 centímetro, esa chiquitita que está ahí, ¿no es cierto?, sin contraste, según uso de contraste, se vascularizó la periferia, todo el parénquima, y acá permanece esa lesión ahí hipodensa. ¿De qué están llenos? De líquido, ¿ya? En este caso es
quiste. Toda la lesión que está con una densidad líquida es quiste. Y son quistes, es una lesión focal hepática, se le denomina así. Incluso puede aparecer en una ecotomografía y el médico igual, para diferenciarla de otra lesión, le va a solicitar un estudio de escáner y tiene que ser trifásico, ¿ya? Si permanecen las tres fases sin captar contraste, es una lesión simple, quística, ¿ya? Quiste hepático. Después están las lesiones hipervasculares, nuevamente está el hemangioma y está la hiperplasia nodular focal, que son un gran porcentaje de los casos, digamos, visto en pacientes, ¿ya? Incidencia oscila entre el 0,4 al 20%, los hemangiomas hepáticos, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener siempre esa imagen del hemangioma, ¿no? Bueno, acá lo dejaron como una lesión muy pequeñita, y densa acá en la simple, hiperdensa en la arterial, ¿no es cierto? Y en la venosa se homogeneizó, ¿ya? Bueno, los hemangiomas son grandes. Acá tiene relación a un hemangioma típico, probablemente porque hay una lesión mayor de densidad en la periferia, ¿ya? Y se homogeneizó al final. Pero los hemangiomas generalmente no son tan pequeños como este, son más grandes. Por eso dice un hemangioma atípico, pequeñito, ¿ya? Lesión focal benigna, ¿no? Igual acá, otra lesión se empieza a contrastar por la periferia, ¿no es cierto? Ahí está en la periferia algunos rasgos de contraste. Acá se está como homogeneizando y ahí dio como resultado un hemangioma también, un tipo de hemangioma, ¿Mm? Y acá está, esto es isodenso, en simple, después se llena inmediatamente, un llenado completo, y después se desaparece rápidamente en la fase venosa. Eso es una hiperplasia nodular focal, distinta a la que mostré anteriormente, que se veía mucho más bonita, ¿ya? Bueno, acá están las lesiones malignas, ¿ya? Lesión hepática con regalse exquisito en la fase arterial, ¿no es cierto? En la fase venosa un equilibrio presenta un lavado rápido, ¿ya? Y después en la fase rápido, en la fase venosa y de equilibrio presentan un lavado rápido, pero con realce en la pared de manera persistente en relación con hepatocarcinoma, ¿ya? Todo esto entonces sería un hepatocarcinoma del lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Y eso es con respecto a lesiones hepáticas, ¿ya? Vamos a ver otras lesiones en pacientes. Profe, ¿Sí? ¿y el kit tidatídico cómo se manifiesta en este sentido? El quiste diático tiende a tener, a ver, se parece mucho a un quiste simple, pero tiende a tener calcificaciones. No tengo imágenes, tendría que buscarlas, de quiste diatídico, pero a ver, voy a subir, el miércoles se me acuerdo, voy a mostrarte un quiste diatídico, ¿ya? El miércoles, como última clase, te voy a mostrar quiste diatídico aquí en la zona del norte, no es infrecuente, ¿ya? Es más o menos... Porque sí que acá Se es ven, bastante común. pero el quiste diatídico, la caracterización que tiene, Manuel, es que tiene calcificaciones. Ya se parece mucho al quiste simple, pero es una imagen hipodensa en el centro, pero el quiste diatídico tiende a tener calcificaciones. El quiste diatídico por acá. Así como esto, y tiene calcificaciones alrededor, ¿ya? Y generalmente son múltiples, ¿ya? 2, 3, 4 quistes diatídicos, y tienen calcificaciones en el interior en la fase simple. Esa es una característica del quiste diatídico. Y esa característica, profe, se da en cualquier ubicación del kit tidatídico, porque yo sé que no solo es hepático. No, pues es más frecuente en el pulmón, ¿ya? Sí, Pero también y puede también ser se veía hepático. igual. Claro, puede ser en el pulmón. Bueno, en el pulmón tiene la imagen esta del cachalot, no cachalote, ¿cómo se llama? Es como, en el hígado, perdón, en el pulmón tiene niveles hidroaéreos, ¿ya? Y Ya. tiene una forma, una imagen bien característica, que no es un nivel
neto, sino que tiene un nivel con un levantamiento, y eso tiene un signo. Signo es de un animal, en realidad. No me Orca, acuerdo orca, la palabra. orca. ¿Ah? El signo, pero se puede dar en cualquier parte, hasta en el cerebro, el quiste Sí. diatídico, ¿ya? Entonces, eso es causado por el perro. Un perro enfermo puede dar Parásitos. Es una parasitosis. una parasitosis, un parásito es el causante de eso, ¿ya? Ya. Vamos a pasar a otras lesiones, Muchas pero gracias. ahora me van a esperar un poquito. Voy a salir de acá un ratito. Espérenme unos 4 minutos y voy a ver otras lesiones hepáticas en pacientes, ¿ya? Pacientes reales.